El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él le respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Si gustan sentarse, por favor. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos pide orar por nuestros enfermos. Recordemos que desde el punto de vista cristiano, la enfermedad no es un castigo, no es un abandono de Dios. La enfermedad es consecuencia de nuestra naturaleza. Y cuando el hombre ve desde el punto de vista cristiano la enfermedad, la sabe unir al sufrimiento de Cristo. Y entonces esa enfermedad, ese sufrimiento, se convierte en un sufrimiento salvífico y redentor. Porque es capaz de salvar a la persona que sufre. Y redentor porque es capaz de redimir como Cristo al género humano. Cuando entendemos de esta manera el cristiano la enfermedad, el cristiano muy pocas veces se desespera. Pero cuando el hombre, el cristiano católico, ve la enfermedad como un castigo, llega el momento de la desesperación, del cansancio, sufre él y hace sufrir a quienes lo cuidan por esa desesperación. Pero cuando el cristiano ha entendido su enfermedad desde el punto de vista de Dios, el cristiano es paciente, sufre por supuesto, y sufre quien lo cuida, pero de distinta manera, con la visión de que, bueno, voy a sufrir esta enfermedad.
Yo le sigo insistiendo a Dios que me conceda la salud, que me conceda la paciencia, que me conceda la gracia de la fuerza para que esta enfermedad la pueda llevar con esa paciencia y con esa fe para ofrecérsela para la salvación del mundo. Queridos hermanos, que nosotros que venimos a la Eucaristía, que a lo mejor no estamos enfermos, pero que nos pensemos a preparar. Dios no nos permita ninguna enfermedad, por supuesto. Pero si un día Dios permite que suframos una enfermedad, hay que empezar a prepararnos para que cuando llegue ese momento, sepamos aplicar ahí la fe. Porque solamente, queridos hermanos, la fe, en ese momento de la enfermedad, en un momento difícil que a veces pasamos en nuestra vida, solamente la fe nos hace encontrar una respuesta a esa situación difícil que pudiéramos pasar en nuestra vida. Si no, nos desesperamos. Y entonces, ¿dónde está nuestra fe? Por eso hoy la iglesia se detiene a orar por los enfermos, aquellos enfermos incurables, aquellos enfermos de cáncer, aquellos enfermos de diabetes o alguna otra enfermedad, que el Señor les concede esa paciencia y que ese sufrimiento pueda ser un sufrimiento redentor, uniéndolo a la pasión de Cristo. La segunda idea, queridos hermanos, es lo que hoy el Evangelio nos invita. Ya en esta semana que estamos por terminar, hemos estado escuchando distintas cartas del apóstol Pablo, a lo mejor unas cartas que a lo mejor no son tan sobresalientes, pero la iglesia las ha querido sacar porque nos dejan una enseñanza. Y la enseñanza es de que el apóstol Pablo ya está anciano, está en la cárcel y sigue motivando a las comunidades que él había fundado y sobre todo a las personas en quien había confiado. Está Tito, por ejemplo, Timoteo, los grandes obispos que habían fundado la iglesia y que les da sus recomendaciones. Y que también a todo mundo, recordemos la semana pasada, a todo mundo le decía a los esposos, a las esposas, a los hijos, a las ancianas, a los ancianos, a los patrones, a los criados, etcétera. A todos les daba una palabra de aliento, de decir, cumplan el evangelio, vivan el evangelio. Aquellos también que se habían portado mal, ayer escuchábamos que el apóstol Pablo envió a Filemón una carta con su criado Onésimo, un criado que a lo mejor le había robado porque Pablo se lo encontró en la cárcel y Onésimo había sido liberado y dice, llévale esta carta a Filemón. Era un criado que le había hecho algún daño a Filemón, por eso Pablo le dice, Filemón, recibe a Onésimo, no como a un criado, ahora recíbelo como un hermano porque he recibido el evangelio como tú lo has recibido. Y si algo te debe, dice el apóstol Pablo, cóbramelo a mí, yo te lo voy a pagar. Hoy encontramos a San Juan, otro hombre anciano. Juan que escribe sus cartas desde el Asia Menor. Un hombre que ya tiene más de 90 años, ya está a punto de morir y hoy envía una carta hermosa con estas palabras que las pudiéramos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, para alegrarnos en este día y poder trabajar mejor y ser mejores cristianos. Dice el apóstol Pablo, hermanos, me ha dado mucha alegría enterarme
de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. La alegría de cuando alguien dice, los papás, me da gusto, hijo, que ya conseguiste una profesión, que tienes buenas calificaciones, que tienes un buen trabajo, que tienes una familia. Me alegro, ¿por qué? Porque la enseñanza que yo te di en la casa la estás poniendo en práctica. En comparación cuando el hijo no pone lo que en la casa aprendió, los papás se entristecen. Dice, pues yo no te enseñé esto. ¿Y por qué lo haces? Pues hoy el apóstol Pablo se alegra porque aquellas personas a las que les había anunciado el evangelio están viviendo con mucha alegría ese anuncio del evangelio. Y dice, los felicita, pero también les pide, dice, les ruego pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. Qué interesante. El amor consiste en vivir de acuerdo al mandamiento. Cuando nosotros, queridos hermanos, vivimos los mandamientos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, eso es amor. Porque los mandamientos que Dios nos ha dejado, los que nosotros conocemos, son mandamientos de amor. Cuando el Señor te dice, no robarás, no matarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio, es signo de amor. Obedecerás a tus padres, honrarás a tu padre y a tu madre, signo de amor. Y cuando vives este amor, entonces estás viviendo esos mandamientos. Y cuando vives esos mandamientos, estás dando testimonio de que en verdad el evangelio lo lleves en la vida. Por eso hoy, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de poder siempre vivir el mandamiento del amor. Cuando nosotros vivimos ese mandamiento del amor, nos respetamos, nos ayudamos, somos solidarios y no pensemos a lo mejor con otra gente en nuestra propia casa. En nuestra propia casa, en nuestro propio trabajo. En nuestra casa no nos estamos juzgando, que el esposo ya está juzgando a la esposa, o la esposa nomás está viendo a qué horas va a caer el marido, nomás lo está juzgando, o los hijos también empiezan a juzgar a sus papás. Pues cuando vivimos este mandamiento, vivimos en paz. Queridos hermanos, tú y yo que venimos a la Eucaristía, las personas que nos escuchan, que sepamos vivir este mandamiento hoy ante tanta falta de respeto. Hoy tanta muerte, tanta sangre derramada. ¿A causa de qué? De la falta de respeto. Porque no queremos vivir los mandamientos. Pues hoy le pidamos, queridos hermanos, que tú en tu casa y cada uno de nosotros donde estemos, sepamos aprender a respetar al otro. Porque tú quieres que el otro te respete, hay que aprender también a respetar al otro. Que así sea. Nos ponemos de pie.